Bien, listo. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es la parte de UPS o por qué cuando ponemos una UPS para la parte de protección no es suficiente o es para una parte de eventos electrónicos y no para todo. Y en este caso lo que vamos a hacer es ver algunas de las diferencias entre la parte de supresor y UPS. Y básicamente vamos a ver un caso particular. Tenemos acá de dos empresas. En este caso son nada más dos metalmecánicas. Y vamos a ver dos ejemplos de por qué. Tenemos también otros ejemplos muy lindos en la parte de UPS e incluso cómo podemos hacer para duplicar la vida útil de las baterías. Pero lo más importante que vamos a ver acá es esto a la izquierda es un LED, no sé si alcanzan a ver ahí, que este equipo de LED tiene su parte de potencia y su parte de control. Bueno, en este caso acá, en la parte de control, tenía su UPS, una UPS de no 6 kVA o 4 kVA online doble conversión. Recuerden que hay dos tipos de UPS, la interactiva y la online doble conversión. La interactiva es la que tiene un bypass y cuando se corta la luz pasa a batería. Y la online doble conversión es la más moderna, la que más se ve, que es la que vamos a tratar ahora, que lo que hace es toma la energía de la red, la pasa a batería y a corriente continua y forma una onda nueva, sinusoidal entre comillas, nueva. Entonces muchas veces pasa que nos dicen si es online doble conversión no debería pasar ningún tipo de pico ni ningún tipo de ruido eléctrico ni ruido de alta frecuencia. Vamos a ver después por qué esto no es así. Lo más importante, recordemos, es que la UPS está, cuando nosotros tenemos un ruido eléctrico, son UPS que tienen mucha electrónica, además de baterías, entonces las propias UPS se terminan dañando, porque tiene electrónica como la variable velocidad a una fuente, y además las baterías, que debían durar 5 o 6 años, duran 2 años, y son muy costosas, además de, del problema ambiental que tiene, porque tiene una disposición final especial, por lo tanto hay un costo ambiental asociado que hoy es importante. Y en el caso de la derecha es lo mismo, con la diferencia de que acá se le sumó que además, que lo vemos muy a menudo, la UPS es una UPS industrial, son UPS de 40 o 60 kVA, donde ellos tienen toda la parte de potencia y de control, o sea, la UPS es para toda la máquina. Es peor, es más grande todavía, lo cual el mantenimiento sin protección esto es a su vez también mucho más grande, ¿sí? Porque las baterías son costosas. Bueno, acá en el de la derecha la preocupación cuál era, que se le habían quemado un driver y además se le quemaba muy frecuentemente la placa del PLC o se colgaba. Y son encima para como PLC que no hay repuesto, entonces si llega a quemar una placa, no, con más de 10 años normalmente no se te dificulta, se descontinúan los modelos de electrónica, no lo conseguís. Después de 15 20 años ya directamente ni los conseguís. El parque de máquinas en Argentina tiene más de 10 años, entonces esto es muy normal. Por eso, la protección incluso es de máquinas viejas, con más razón. Y en el de la derecha, vamos a ver que también se ve incluso dañado el propio láser. O sea, había pasado la fuente del láser en este caso, el pico de tensión había pasado por la UPS y había quemado la fuente de IGBT del láser, lo cual después lo vamos a ver en los ensayos que es así. Bueno, vamos con este. Básicamente hicimos el análisis de sangre, fíjense que se nota que tiene una OPS, porque en la tensión, si ven acá, va de 234 a 235. O sea, la tensión es perfecta, 234, 235 volts, todo el tiempo. O sea, que la UPS está haciendo su trabajo. Y fíjense los picos de tensión que medimos, 2300, 1400, 1180 volts, todos son picos de tensión que están bombardeando al equipo. Vamos a ver que la mayoría de estos pasan, y además los que no pasan terminan dañando la UPS o la electrónica. En este caso la instalación fue sencilla, en la entrada general del control de la máquina, lo vemos acá, como escalón 1, y después un monofásico en serie con la UPS, que es la que se ve acá, en la entrada de la UPS. Bueno, después obviamente el retorno de inversión, una inversión de $5.000 y el retorno de inversión de 19. En el caso de la UPS más grande es lo mismo, con la diferencia que acá los picos de tensión pasaban por la UPS y terminaron dañando la fuente de IGBT láser, que generalmente son módulos, que se dañan uno de esos módulos.
Las empresas hasta ven normal cambiar un módulo y a los 2 años cambian otro módulo. Y lo mismo, en este caso acá la implementación fue en la entrada al tablero general del corte láser. Esto en la parte de la fuente de control, fíjense que son fuentes que no son las famosas stock que nosotros vemos, pues las máquinas chinas tienen fuentes un poco más eh, comerciales, digamos. Y acá, como vemos, en la entrada, bien cerquita en la entrada de la UPS. Entonces tenés a la parte de control, le está llegando un primer escalón, segundo escalón para toda la máquina, y este es el tercer escalón a la fuente electrónica. Bueno, lo mismo, retorno en versión 6 días. Esto es lo de menos, puede ser tan económica las protecciones, porque acordémonos que siempre no dependen de la carga. No importa si la inversión son $5.000, son $10.000, son $15.000, el retorno de inversión lo sumo si no son 6 días, son 20 días, pero digamos que en un evento que vos te evites, ya tenés repagás toda la inversión. Además que duplicás la vida útil de las baterías. Y esto es, además, muy interesante. Nos han pasado casos incluso de pantallas táctiles que se comandaban solas. En 2 ocasiones nos pasaron las últimas en un laboratorio, en donde se colgaba el sistema operativo y le echaban la culpa a Windows y tenía UPS, poniéndole el filtro, se dejaban de colgar, o cosas que se cliqueaban solas. Bueno, ese tipo de eventos por la UPS pasa. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Y de alguna forma es por qué se da eso. Primero porque la UPS trabaja en milisegundos y estos eventos pasan en nanosegundos o microsegundos. Por lo tanto, estos ni siquiera lo ven. Eso es lo principal. Y después, lo más interesante que nosotros recomendamos hacer es ir a la página, pueden ir a la página de Glito Ingeniería tranquilamente y de ahí los va a derivar. Si van abajo de todo el canal de YouTube, van a donde dice listas y en la parte de listas o de playlist tenemos la parte de ensayos. Y aquí hay un montón de ensayos. Está ensayo en luces LED, ensayo en variable velocidad para que no se cuelguen, etc. Y hay varios que vemos acá, que por ejemplo tenemos, que es el que vamos a mostrar ahora, es el último que hicimos con una UPS online doble conversión Eaton, que le entregamos, le pusimos 1000 volts de pico, como los que estuvimos midiendo, y tenemos algunos más viejitos, que es con una interactiva, con el sin supresor, que pasa casi toda la sobretensión. Y esto es un poquito más nuevo, vamos a verlo acá, que es, por ejemplo, una OPS online sin supresor cuando inyectamos 2000 volts. Vamos a escuchar este y después vemos el que le metemos 1000 volts, que fue el último que hicimos acá con clientes de Argentina el año pasado. Vamos a realizar una prueba de transitorios a una UPS Eaton, como la que vemos, online doble conversión de un KVA entre línea tierra, y vamos a ver qué ocurre inyectando el transitorio de 2 kV 67 amperios La sobretensión en de línea la tierra. entrada. La línea Vemos neutro la es salida de la bastante UPS en el mejor. osciloscopio. ¿Cuánto es la tensión remanente? O sea, inyectás 2000 volts a la UPS y medís la salida. Vemos 1650 volt a la O sea, salida. de 2000 volts pasa a 1600. Impresionante. Esa es la tensión de salida en una UPS online doble conversión. Entonces, Ahora ese es el vamos tema de. Bueno, y acá a fíjense, probar lo mismo, la pero con misma un UPS supresor. online doble conversión con un sign timer Acá lo que hacemos es SPT, ponerle a la de UPS la el serie supresor. XT-SPT 120 Y hacer los 15. mismos ensayos. En la entrada de la UPS habíamos visto que de 2 kV pasaban 1650. Ahora vamos a inyectar nuevamente con el generador de impulsos 2 kV y vemos en el osciloscopio la tensión de salida. Es despreciable, pero tiene. 25 volts de salida. Efectivamente, todo el transitorio filtrado. Eso es lo más importante, que en realidad lo que terminamos midiendo es lo que ya sabemos de la teoría y hacemos los ensayos. El último que tenemos, que hicimos en vivo, está bueno eso, acá en Argentina, con una Eaton online doble conversión, que Eaton o APC son las marcas más importantes de UPS. UPS es un
línea interactivo. Esta es una de las comunes. interactiva. With the input, and we will measure the output Queremos la entrada, between a medir la salida línea tierra. entre línea y tierra. O sea, vamos a inyectar un transitorio común de lo que tenemos en cualquier industria, lo que podemos medir, los contactores que pegan, por ejemplo, a la entrada y va a medir línea tierra, creo que dijo Jeff. Línea tierra, sí. Perfecto. Y vamos a ver cuál es la tensión residual. Es una interactiva, ¿no? 1000 voltios. 1000 voltios. A ver. En vez de 2000 le ponemos menos. Un descargador ni siquiera lo ve a los 1000 voltios, por ejemplo. Whoa! Off the scale. Fuera de escala. Okay. 1000 voltios. Pon el cursor para ver la amplitud del pico. Entrada. No, 280 voltios afuera. O sea, entran 1000 y pasan Entran 1000 980. voltios, inyectaron 1000 voltios, O que es sea, un ni siquiera es el normalizado de IEEE y IC, claro. y salen 990. Exactamente. Vos lo que haces con el osciloscopio es medir la base y Perdón, llevas el 980 cursor en la voltios. O punta. sea, prácticamente no atenuó absolutamente nada. Y recordemos también que la propia UPS incorpora varistores, razón por la cual los manuales dicen que tiene protección contra pico de tensión. Entonces, Claro, tenemos dice dos Enrique problemas. ¿Quién cuida la UPS y quién cuida la carga que está aguas abajo de la UPS? Por eso vos estás protegiendo para proteger la carga, pero además la propia UPS. Bueno, después hay un par de ensayos más ahí que lo que hacemos es después ponerle el Claro. supresor, Línea neutral. básicamente, y filtrar esos picos. Muy bien. El problema está, línea neutro es una buena performance. El problema por ahí Si es. haces el ensayo en línea neutro, da mejor. O sea que no decimos, esto es importante aclarar, no decimos que la UPS no sirva, al contrario, para un fenómeno importante que es mantener energía ante un corte, pero no va a ser suficiente para los transitorios. Entonces, una UPS con un supresor sign timer a la entrada es un gol, técnicamente hablando. Respondiendo a la pregunta que hace George en el chat, no, la UPS no es un filtro adecuado de transitorios. Del mismo Es modo, para otra cosa, un digamos. supresor de transitorios no va a permitir una salida de tensión estabilizada, ni tampoco va a permitir la continuidad de servicio cuando no hay servicio. Bueno, ahí le O sea, conecta. cada solución es para cada problema, y la UPS hace lo que tiene que hacer, que es ofrecer continuidad de servicio. Ahí fíjense que lo que hace es básicamente poner el supresor y pasa la misma prueba. Andamos un poquito ahí. Eso, RM720. 2000 voltios, Ahora inyecta 2000. 180 En grados. vez de 1000 le mete 2000. Se aplica el transitorio a los 180 grados de la onda. Ensayos como este tenemos un montón y Los podemos LED. ir pidiendo también. Sí, en realidad es un RM lo más grande. En realidad es cualquiera, porque tal como vos dije, totalmente es entre línea y tierra. Le mete en vez de 1000, 2000 volts. Y fíjense también el Poco pico. diferente. Nada. Cuando dice un poco es muy diferente. Comparemos acá el valor de cresta con eso y vamos a ver que ahí no hay un falso 1, por ejemplo. 35 voltios. 35, bueno, básicamente podemos hacer 200.000 ensayos en diferentes mil tipos de UPS, pero lo importante acá es que nosotros podemos trabajar sobre eso, ¿no? Trabajar sobre la parte de cuidar la UPS y además cuidar la carga, porque la UPS se va a dañar, se van a dañar la UPS y además se va a dañar la carga. Y nos pasa con un montón de empresas que terminan teniendo no solamente el daño, sino que tenés un riesgo de explosión de baterías de la parte de UPS. Y recordemos que si yo tengo lo que hablamos la otra vez, los picos de tensión, el ruido eléctrico, que es el de la izquierda, y el de la derecha son la subida de tensión. La UPS es muy buena para regular voltaje, o cuando se te va la energía, pero no sirve para lo de la izquierda.
Porque por ahí si vos tenés, supongamos, y arrancamos, vamos a abrir las preguntas. ¿Por qué usaríamos una UPS? Pregunten, y es verdad. Si yo tengo un problema de fluctuación de voltaje, o por ejemplo, tengo cortes de energía, está buenísimo tener una UPS. Ahora, si yo tengo supresor UPS, es como el binomio Todo perfecto, bien. porque tenés el 99%, como 9% de los eventos saldados con eso. Claro, Es lo pero ideal. no vas a seguir funcionando tu compu o lo que sea con los solo. No. Sí, lo Si hay PS. un corte, el O supresor la está para. PS te deja que sigue funcionando un rato más. Correcto. ¿Y por qué entonces lo ponen después de la salida de la UPS? No se supone que ya lo filtró todo el primero. ¿Supre? Es una buena pregunta. ¿Por qué poner dos supresores? Idealmente, la norma IEEE dice idealmente 3 escalones de supresión para incluso todo lo que venga de afuera, maniobras de afuera, entrada de capacitores, rayos, inducciones, o mínimo 2. Con 2 escalones de lo que le llega a la carga sensible, se supone que no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, es una forma fácil de hacerlo, es antes y después de la UPS. ¿Qué se podría poner? Antes de la UPS y después en la carga sensible. Y ahí logras los 2 escalones. Pero como para una cuestión de simplicidad, si yo tengo un UPS, pongo antes y después, chao. Y me despreocupo. Y logro esos 2 escalones. Porque los ensayos que vimos son con 2000 volts, que es lo más usual, 1000 volts, 2000 volts. Ahora, ¿qué pasa cuando se te va el interruptor general de la planta o del sector? No son 1000 volts, son 6000 volts, entonces ahí necesitas los 2 escalones. Por la tensión residual. Claro, exactamente. Porque un supresor, un escalón no absorbe toda la tensión residual. Y si sí o sí tenemos que poner uno, ¿dónde lo pondríamos? ¿A la entrada o a la salida de lo que? Si hay que, bueno, buenísimo. Si hacemos etapas, siempre arrancamos en la entrada. En la entrada de En lo la que- entrada de UPS. ¿Por qué? Porque la UPS tiene la misma tecnología que un equipo electrónico. O sea, mínimamente tenía que meter uno en la entrada. Más te puede llegar a filtrar un montón. Y si tengo que elegir, si no le pones a la entrada, ¿cómo te filtra el grueso? Porque viste que Claro, dijo sí. que del 2000 pasó 1900 sin UPS, sin Sí, porque si no podría estar el supresor viendo la. eso. Sí. Sí, pero deja un remanente de 35 en el caso de mi. Que no es nada porque ahí es el ensayo de 2 Claro, pero no es cero. Buscamos cero. No, nunca vas a lograr cero. Pero si Nunca, tenemos 2 escalones, nunca vas a lograr cero en ningún caso, pero es como decir, en realidad ahí no se habla de amperaje, pero vos pensás que cuando vos tenés 2 escalones, el amperaje es como el nivel del daño. Entonces vos a 2 escalones trabajás sobre la tensión y además sobre el amperaje. Y vos pensás que cuando tenés 2000 volts no pasa nada, con un solo escalón o 1000 volts. Con un solo escalón vos lo trabajarías bien. Por eso en las LED las zafamos con eso. Ahora, con los 2 escalones vos te asegurás. Si es en tu casa, un escalón está bien. Ahora, si tenés una empresa, lo más usual es que vos tengas pico de tensión mayores a 2 kilovolts. Entonces ahí sí necesitas 2 escalones. El primero, 6 kilovolts, no te va a bajar a 30 volts. Si viene en 6000 volts, te va a bajar a, no sé, a 1000 o a 500. Y el segundo escalón sí va a bajar a 20. nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero, es imposible que sea cero la tensión residual, pero imagínate que un equipo electrónico. Pero no sé. Un Entra en equipo 6000, electrónico. salen 1000 en el primer escalón. Entra en 6000 y sale en 1000 el En primer el primer escalón. escalón. Después eso pasa por la UPS. La UPS no funciona como filtro. No, O sea, yo sigo en la UPS, sigo teniendo esos 1000 que me quedan ahí dando exactamente. vueltas. Pero Y por lo menos después la el segundo electrónica. se reduce un poco más. Exactamente. En el segundo lo reducirás a esos 36 volts o 20 volts. La electrónica en sí, que no es cero, bueno. No, pero una electrónica, por ejemplo, un motor se bancaría 800 volts de pico de tensión. Una en variedad de velocidad, ya no. Una fuente switching LED probablemente. Aparte no es que en realidad cuando filtras eso no es el concepto de que filtro a un evento. La colgada y el desgaste prematuro se dan en el sucesivo evento. Entonces vos lo que haces es bajar el desgaste prematuro. No es que un pico de tensión te va a quemar algo. El pico de tensión es 2000 volts o 6000 volts en 28 o nanosegundos. O sea que es poquita energía. No es que ese pico te va a quemar. El rayo sí, cae el rayo, ese pico de tensión te quema algo. Eso también es Pero el importante, ¿no? Es muy importante. El Porque concepto no es que es en el tiempo. claro, Desgaste prematuro es una palabra desgaste prematuro y acumulativo. Quiere decir que el sucesivo conmutación de cargas va degradando la aislación. Es lo que medíamos con el equipo nuevo de UPS, de resistencia de las baterías. Claro, la resistencia interna. Y Lo que hicimos hay con estadísticas de cuánto le puede alargar la vida útil un supresor a una UPS. Sí, nosotros en la parte del LED, por ejemplo, le triplicamos la vida útil, por lo menos duplicamos seguro. Y en la UPS estimamos que estamos en lo mismo. O la vida útil, si te dura 2 años, la llevarías a 4 años. Por eso se paga solo en la UPS del supresor. Sí, ni siquiera te da el valor de UPS, ni siquiera el valor de la electrónica, es hasta solamente con la vida útil de la batería. Que le duplicás ya te pagas el equipo.
Así que eso, Claro. económicamente es súper conveniente. Ni hablar que se pero la puede gente quemar el puede equipo. conocer. No, hay que hacer escuela de eso. Tengo que elegir entre una UPS, ¿qué coloco primero? Una UPS o un supersor. Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué pongo primero? ¿UPS, supresor o filtro armónico o regulador? Eso ni siquiera hay que pensarlo, porque en la pirámide de calidad de energía que se estudia en la facultad o en las normativas, la base de la pirámide es el supresor. Salvo que vos tengas alta tensión, que es raro que tengan en vez de 220 volts, tenga 260 volts. Bueno, ahí sí. Pero siempre la pirámide del supresor. Es como el primer paso. ¿Por qué? Porque se supone que es con la menor inversión el mayor rédito. Básicamente. Ahora, salvo que vos tengas un switch de un SCADA, que si se corta la luz te quedaste, y sí, lo primero va a ser la UPS. Pero aparte es impracticable UPS en la parte de máquinas de gran potencia. El caso que vimos del láser, claro, en el caso del láser, bueno, que tiene la regulación de tensión, y la realidad es que vos te conviene poner todo junto, porque entre gastar $40.000, gastar 50 o 45, pone todo. Si yo tendría que elegir, pondría primero el supresor y después de UPS. Otra pregunta. Pregunta. Sí, sí. No, la vida útil del supresor es de 25 años. ¿Qué defecto puede llegar a tener después de los... o vienen repuestos para el supresor? Bueno, buena pregunta. En realidad, se supone que es eterno, dura de por vida el supresor. Los 25 años, porque se supone que eso hace 25 años que está instalado como el primero, por así decir. Pero la idea es que esté de por vida, porque no tiene un desgaste ni nada que se mueva, digamos, ahí. Entonces, no debería nunca fallar eso. Vas a cambiar la máquina y te llevas el supresor. No hay gasto mecánico. No hay desgaste mecánico, nada. O sea, que debería ser de por vida de esos equipos. Los componentes electrónicos que usan son muy nobles. Sí. Otra pregunta, pero me da vergüenza. Pregunta yo, después pregunta la Inés. Yo quería preguntar por qué va un supresor antes y uno después de la OPS. No pueden ir dos al principio y filtrar todo antes. Sí, podrían ir los dos al principio. Es una buena pregunta. Sí, se pueden poner, en vez de un antes y uno después del OPS, se podrían poner los dos al principio. El tema es que hay una cuestión de coordinación que se llama. Para lograr esto que hablamos de que supongamos vienen 10.000 volts y dejo pasar teóricamente 0 o 50 volts, no importa. Si yo pongo los dos supresores uno al lado del otro, no alcanzan a actuar coordinadamente. Yo debería tener en el medio una impedancia. ¿Qué quiere decir? Yo podría tener el supresor en el tablero que alimenta la UPS y después, antes de la UPS, como tenemos acá, en el tablero de administración, pongo una UPS y un supresor y después a los 2 metros tengo la UPS y pongo el otro, perfecto. Porque ese cable hace que trabajen los dos juntos. Si lo pongo uno al lado del otro, acuérdense que el supresor tiene dos partes, uno que saca pico y otro el ruido de alta frecuencia. La parte que saca pico no trabajaría coordinadamente. ¿Dónde se usa uno al ladito del otro? Cuando vos no te importa la parte del pico y necesitas bajar ruido de alta frecuencia. Ahí sí podría poner hasta 3 juntos, entonces tengo más poder de fuego. Entonces cuando vos pones antes y después la UPS, te aseguras que no importa que estén uno al lado del otro, hay una impedancia en el medio que es la UPS, entonces van a trabajar los dos coordinadamente. Pero Si vos pondrías los dos juntos, no, trabajaría uno o el otro, no los dos. Afortunadamente es que es uno u otro. Exactamente. Se pierde eficiencia. Pero es importante que acordémonos siempre que el supresor, nosotros trabajamos supresor con ruido de atenuación de frecuencia o los famosos superarmónicos. Entonces, la parte del supresor que saca los picos de tensión, esa no va a trabajar coordinadamente, tiene que haber una separación. Pero la parte de filtro de ruido sí, se te saca el ruido. Si es una máquina que tiene mucha contaminación, yo podría poner 1, 2, 3, lo que nos va a pasar ahora en molienda. Hemos visto hasta 3 supresores juntos, que en ese caso los picos de tensión trabaja uno solo, pero en la parte de bajar el ruido tenés como más decibeles, se miden decibeles, de atenuación. ¿Romy? No, ya con Bien. ¿Irene? Ya, pero yo Yo, la yo tengo una. cierto, Charlie. No lo olvidé, Charlie. Guille, todas las máquinas que están en un determinado proceso en una industria, ante una subida de tensión, ¿todas requieren una estabilización con UPS o hay algunas máquinas que pueden funcionar con subidas de tensión? Esto lo enmarco dentro de una pregunta después de decir cómo juega la priorización de la protección de una UPS ante una máquina que no tiene dentro de un master plan
suponiendo que estamos ante una situación en donde la máquina A que no tiene UPS tiene un costo X y la otra máquina que tiene también, que sí tiene una UPS, tiene los dos componentes juntos, tienen el mismo costo que la otra máquina. ¿Qué priorizo primero? Sí, ahí está bueno porque vos pensemos en lo siguiente. Para eso hacemos la del predictivo electrónica, para ver, supongamos, si tengo realmente huecos, si tengo esas variaciones de tensión. Si tengo variaciones, vos lo que buscás es el equipo electrónico que tiene cuánto se aguanta para arriba y para abajo. Que si en esta imagen sería el de la derecha. Entonces, yo voy a priorizar ocurrencia. Entonces, normalmente vos decís, che, tengo una ocurrencia, por ejemplo, que nos ha pasado gracias a los muchachos de Suecia cuando veíamos armónico. Tenemos un evento de armónico fuera de norma. Yo no puedo tomar una decisión por un evento respecto a otro que está pasando todo el tiempo cada segundo. Entonces, siempre priorizo la parte de transitorio porque es lo que está pasando todo el tiempo. Ahora, las máquinas normalmente tienen un umbral por arriba bastante Ujú. elevado, porque son ambientes industriales. Y por abajo también, vamos a suponer una fuente o un variador de velocidad, tiene un límite superior, si supongamos que es 220 volt, el límite, que es el voltaje RMS que figura ahí, Ujú. el límite es 460, o sea, por norma, todo equipo debería aguantar un 10% más de tensión, vamos a suponer. Entonces, en ese caso, ese 10% más de tensión, yo, supongamos 230, 245, yo lo dejo ahí tranquilo. No tomo ninguna acción, porque se supone que el equipo se lo debería aguantar. Y en ocurrencias, uno cada 50 estudios que hacemos tienen alta tensión por arriba de eso. Uno cada 50. O sea, es muy raro que aparezca. Es muy raro. Y por baja tensión lo mismo. Hay algunos equipos, ¿cómo? ¿Por la zona en la que estamos? Porque es muy raro. Para que haya una alta tensión, debería haber, por ejemplo, alguien toqueteó el transformador, o debería haber, por ejemplo, un barrio entero que se desconecta, entonces se levanta la tensión, o una zona muy grande que se desconecta y se levanta la tensión. Es un fenómeno que es muy raro. Baja tensión sí es más normal. Y baja tensión, por ejemplo, también hay equipos de laboratorio que si baja de 10% se ponen en modo falla. En ese caso sí les da la prioridad. Pero si vos no conocés nada, tenés que medir, pero es muy raro que vos tengas que priorizar un OPS. Es muy raro. Es muy raro. Ujú. Porque normalmente si vos te vas a Europa directamente ni vas a priorizar UPS. Porque la UPS se usa para continuidad de servicio. Porque se supone que el también diseñar las líneas y el servicio es constante. Directamente irías a su proceso. Sí, yo priorizaría siempre la parte de transitorios, que es la de Perfecto. mayor ocurrencia. Bueno. Mayor daño y mayor ocurrencia. Después es una cuestión de probabilidad. Chiquis, ¿alguna pregunta más? Interactivo, ¿qué tiene una operación interactiva? ¿Qué tipo ustedes tienen? Normalmente interactiva y online doble conversión. La interactiva, hicimos las dos pruebas. La interactiva es la que está alimentando la red y cuando hay un corte, bypassea y va a batería. Entonces, bypassea que en vez de alimentarte derecho, lo que hace es desconectar la red y se conecta con la batería. Ahora tenemos esas. Sí. Las interactivas. Las dos, estas son interactivas. Y la que tenemos allá grandota es online doble conversión. ¿Qué quiere decir? Que llega toda la energía, no manda la energía nunca para acá, sino que lo que hace es la convierte a continua y genera una onda nueva. Por eso siempre la pregunta es, che, si tengo online doble conversión, ¿cómo puede ser que el pico de tensión pase? Por eso tuvimos que hacer el ensayo. Porque si yo lo estoy pasando todo a corriente continua y estoy generando una onda sinusoidal nueva, ¿cómo puede ser que pase un pico? ¿Y para qué haces eso? Porque Para que estés en la forma de tener una tensión más estable y más controlada. Asegurar. Entonces no y hace más rápido. Una UPS en la doble conversión está en 20 milisegundos de actuación. Digamos. Pero las perturbaciones y los efectos de la energía que vienen en la línea pasan igualmente. Pasa y de afecta esa electrónica, pues para convertir de alterna a continua y de vuelta de continua a alterna, usa electrónica. Sí. Sensible. Exacto, entonces pasa y además afecta a la electrónica que usan para convertir. Que básicamente como si de un variado de velocidad. Tiene la misma electrónica. Tiristores y placas. Es como que la solo presión interactiva, como que solo si se corta usa la Claro. corriente de la batería, mientras que la otra Exactamente. siempre.
Entonces se gasta más las baterías en la segunda, Sí, en la de doble conversión. Ah, ¿te gasta más? Porque no las usas, Sí, sería. porque la usa todo el tiempo. Ah, pasa por la batería. la doble conversión, todo sí. Todo el tiempo. En realidad, bueno, en realidad no, porque sí, no sé si las usa todo el tiempo. Depende del modelo, me parece. Y pero si no convierten con corriente continua y Porque- alterna. Sí, porque no sé si usa toda la batería para eso, sino que directamente vos convertís a corriente continua sin necesidad de tener las baterías. Es como que le Ah. sumás electrónica, por así decirlo. Ah, no Tiene era- mucha más electrónica la doble conversión. Mucho. De otros son relés, casi te diría, y para cositas. ¿Y para qué se usa una u otra? Es una cuestión de calidad. Si vos querés mejor tensión, mejor calidad de Ah. tensión, hoy por hoy son casi todas las que usan en la planta online doble conversión. Claro. Son las más modernas. Y otra con el AVR, ese que tenemos solo, puede ser un osciloscopio también. Sí, un osciloscopio La industrial, prueba- digamos. Las pruebas decían con un osciloscopio. Ahí. ¿Cuál? Sí, además, ahí los pruebas le hicieron un osciloscopio, los otros podríamos tranquilamente verlo, el tema es que el osciloscopio está preparado para setear ese impulso, lo más difícil de todo es poder inyectar, es tener el Pero- generador de impulso. Supongamos que tenemos un generador de 5 impulsos. Sí, podríamos verlo. ¿Se podría verlo? Sí, ¿Ver eso? podríamos verlo. Sí, hay que hacer la prueba esa que hizo en Ujú. Ah. Sí. Bueno, chiquis, gracias por todo. Ya. Sí, qué interesante.